Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 con 32 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a un inicio de semana en la que queremos, como siempre, ofertarles a ustedes las mejores discusiones, los mejores análisis, los mejores diálogos con relación a temas importantes del país. Esperamos colocar a Dios en el centro de sus actividades. Recuérdenlo para que todas las metas y todos los proyectos puedan cumplirse. Así es que desde ya, bienvenidos a esta apertura de semana. Vamos de inmediato a presentarles a ustedes nuestro tema de hoy. Queremos hacer un análisis sobre el impacto de la discusión que acarrea alrededor de lo que se ha planteado, que es la reducción del número de diputados en el Parlamento salvadoreño, y por supuesto cuál sería el impacto que esto tendría en aquellos partidos que se consideran minoritarios. Eso en primer lugar. Vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con todo este proceso de pre-campaña que se está viviendo en el país, las advertencias del Tribunal Supremo Electoral, entre otros aspectos medulares que tienen que ver con el registro del padrón electoral y otros aspectos relevantes del mismo. Así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen en esta primera parte. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ramón Villalta, especialista en temas electorales. Gracias por acompañarnos, Ramón. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y por poder hablar de estos temas que son de mucho interés para el país. En efecto, quiero como siempre invitarlos a ustedes a que participen, nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras plataformas digitales para que de esa manera podamos nosotros recoger los insumos pertinentes y trasladarlos en la discusión que vamos a tener en estos 45 minutos de primera parte con nuestro invitado. Ramón, mucho se habla ya de manera quizás un poco más espontánea, pero aunque no hay nada oficial en temas de propuestas, de documentos, sobre la reducción del número de diputados en el Parlamento salvadoreño. Tú perteneces a una institución que a lo largo de estos años ha venido meticulosamente estudiando varios aspectos que tienen que ver con el clima electoral, ¿sí? Me gustaría, y de los partidos políticos, y me gustaría también de primera instancia conocer tus impresiones con relación a esta discusión, a este tema. Exacto. Mira, Ernesto, yo creo que seguimos cometiendo en El Salvador el mismo problema que se viene cometiendo por muchos años. Indistintamente de quien tenga control del aparato legislativo y la posibilidad de generar una buena reforma en materia de sistema electoral, el error que se sigue cometiendo es que se ven las reformas una y otra de manera muy aislada. No hay una visión holística, no hay una visión integral que te permita analizar qué tipo de sistema electoral es el que más nos conviene a los salvadoreños de cara a fortalecer la democracia, de cara a fortalecer a los actores políticos, de cara a fortalecer la participación de la ciudadanía, de cara a fortalecer la institución electoral. Entonces, seguimos realizando reformas que se ven muy puntualmente y incluso, por ejemplo, en este caso de la Asamblea Legislativa en cuanto al número de diputados que la deben de integrar. Muy bien, la discusión ha sido ya bastante, digamos, de hace varios años, pero la discusión es el número, reducir el número, o se trata de que hay que entrar a una discusión más profunda de cómo se debe de garantizar la representatividad que el pueblo tiene en el seno legislativo. Se trata de discutir cómo deben de funcionar las circunscripciones electorales. ¿Queremos circunscripciones plurinominales como existe ahora o queremos circunscripciones de carácter uninominal? Queremos que la gente elija en 64 distritos electorales o siempre en circunscripciones en donde hay como mínimo 3 diputados. ¿Qué tipo de fórmula electoral queremos a efecto de ver
la manera de cómo se convierten los votos en escaños legislativos, cuál es la manera en que la gente va a votar, si debemos de mantener la lista abierta y desbloqueada, o debe de regresarse a esta idea de, y mucha confusión que se genera alrededor de el voto y la marca. Queremos regresar al sistema de voto por bloque, es decir, del voto por bandera. Cómo funciona la fórmula de si se debe de seguir aplicando la fórmula de cociente y residuo. Entonces, la discusión no se da de manera integral, sino que se da muy de manera particular respecto de un tema. Y lo que muchas veces preocupa es que también la reforma electoral a veces se da sobre la base de un desconocimiento o de una confusión que puede generar. Por ejemplo, de acuerdo con algunas declaraciones que yo he escuchado de algunos diputados, a mí lo que me parece es que confunden lo que es el voto y lo que es la marca. No entienden que los votos son para los partidos políticos y sirve para definir la cantidad de diputados que cada partido político gana en una circunscripción. Y no comprenden que la marca es nada más para ordenar de manera de mayor a menor dentro del partido político a los candidatos a diputados, de manera de que si un partido político gana 5 diputados en una circunscripción, bueno, entenderá que va del 1 al 5. Pero confunden lo que es voto. El voto sirve para elegir a los la cantidad de diputados que gana un partido. Y la marca es para saber qué diputado entra dentro de ese escalón. Y no tiene nada que ver con las 50.000 marcas que gana o tiene un candidato de un partido con las 20.000 marcas que tiene un candidato de otro partido. ¿Y por qué razón entra el de 20.000 y no el de 50.000? Solo en estos primeros minutos de tu intervención has logrado identificar una serie de figuras complejas que a la hora de ser expuestas solo por mencionar el nombre de la reducción o bajar el número de diputados a tales cantidades, desde ahí representa ya, digamos, una complejidad tremenda para saber de que no es así por así que se puede hacer una reforma. ¿De acuerdo? Sí, digo, digo de un solo plumazo, ¿no? Sí, lo digo, el tema. Y te pongo el ejemplo más claro, como al principio yo lo decía. Bueno, y los partidos pequeños están condenados entonces quizás a reinventarse. Por ejemplo, entonces ahí tienes que discutir. A desaparecer, ¿verdad? Si la Constitución establece el principio de la representación y el principio de la pluralidad, yo debo de entender que la representación se remite al pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se hace representar el pueblo en la Asamblea Legislativa? Y por lo tanto, allí yo tengo que ver si el sistema que voy a utilizar es un sistema de circunscripciones plurinominales o circunscripciones uninominales. Cómo yo quiero que la gente se sienta representada y cómo voy a asignar el número de diputados a cada una de las circunscripciones. Si quiero respetar el principio de la pluralidad, entonces eso me lleva a mí a la manera de cómo debo de elegir a los candidatos, qué tipo de papeleta debo de utilizar, qué tipo de voto debo de utilizar, si es un voto por lista abierta y desbloqueada o un voto por lista cerrada y bloqueada, o un voto por lista abierta pero bloqueada. Eso me lleva también a la discusión para determinar cuál es la fórmula que yo debo de utilizar para garantizar que se conviertan los votos en escaños. Si es uninominal, yo debo de tener claro que la regla es de mayoría. El que tiene mayoría de votos es el partido que gana. Si yo quiero que sea la fórmula de cociente y residuo en una circunscripción plurinominal, yo estoy pensando en que eso puede ayudar a que los partidos pequeños siempre tengan una posibilidad de incluir algún diputado. Puede ser, imagínate que yo me mantenga en la idea de la circunscripción tal como funciona hoy. Pero yo, como tengo esta confusión entre voto y marca, me puedo adoptar la modalidad que utilizan en Honduras. Simplemente, a la hora del resultado de una elección de diputados, cuento tantas marcas tiene cada uno de los candidatos de todos los partidos y ordeno de mayor a menor
indistintamente del partido al que pertenezca, y al final entran los 24 en San Salvador, que ha quedado de mayor a menor, indistintamente del partido. De una manera, ¿cuál es el riesgo que al utilizar esa modalidad? Que entonces la elección se centra mucho más en el candidato que en el partido. Y eliminas en buena medida la figura partidaria y te concentras demasiado en la persona. Queremos eso porque eso nos lleva prácticamente a eliminar el sistema de partidos también. Son las discusiones pues que uno no encuentra. Ahorita no solo es 64 diputados sin tener ese debate. Y por eso era, con ese propósito te invitamos, identificamos desde luego, para que nos explicaras un poquito de manera in situ realmente lo que hay detrás de todo de esta propuesta. Al final, de forma muy genérica, la población lo percibe bien si lo vas a ver desde el punto de vista del ahorro que representa el tener, digamos, a menor cantidad de diputados. Sí, o sea, si lo querés ver desde ese punto de vista así más ligero, por ¿no? supuesto. Pero veamos el tema del fundamento por la cual se sustenta el tema de democracia en el país. Si se trata solo del número, bueno, eso es una cosa, pues. Y bajan yo te puedo diputados, decir, mira, bajan asesores, exacto. En Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Guatemala, con 18 millones de habitantes, elige 160 diputados. Eso significa que cada diputado representa a 115.500 habitantes en Guatemala. En el caso de Honduras, tiene más de 9 millones, son 128, y ahí cada diputado representa a 74.900, 75.000. En Nicaragua son 92 y cada diputado representa a 72.000 habitantes. En Costa Rica son 57 y cada diputado representa a 90.000. En Panamá, cada diputado representa a 61.000 habitantes. En El Salvador, cada diputado representa a 75.000. Si lo bajamos a 64, esto significa que en el caso de El Salvador, cada diputado estaría representando a 99.000 personas. Desde la perspectiva de la representatividad de la población y de la manera como funciona en Centroamérica, uno dice, sí, no, está bien, nos parece correcto que cada diputado represente a 99.000 y esto más o menos está dentro de cómo se está comportando en Centroamérica. Esa es una discusión, digamos, muy concreta, muy al número, muy sustentada en la base de la representación del pueblo. Pero, como digo, yo tengo que observar que son los otros principios que la misma Constitución me dice. Si me dice la pluralidad, entonces ya no tiene que ver con la población, tiene que ver con los partidos. Cómo se hace representar, cómo se va a generar ese mecanismo de pluralidad. Si la regla me dice que debe de ser proporcional, entonces yo debo de entender proporcional con base a qué. Proporcional con base a la población, proporcional con base al número de electores, proporcional con base a las personas que van a votar por los partidos políticos. Entonces, son detalles que son relevantes. Te voy a hacer otra pregunta más clara y directa para comprender mejor el impacto que esto tendría. Estamos a las puertas de una elección presidencial de diputados y alcaldes, ¿verdad? Y parlacen, ¿sí? Si esto se lleva a cabo, ¿qué impacto tendría? ¿Es a tiempo o armaría bueno, aunque la ley establece ciertos parámetros para no ser modificada a determinado periodo, ¿no? Previo a las elecciones? La ley prácticamente prohíbe que haya reformas de carácter electoral un año antes, lo que significa que prácticamente ya estamos en el periodo, es decir, que ya no se podría hacer. No se podrían hacer, pero bueno, uno entiende que eso pero igual puede ocurrir política, porque pueden reformar el dicho viejo refrán viejo es en política no hay nada escrito. No hay nada escrito y pueden reformar la ley electoral, pero bueno, pero lo que pasa es que ahí es donde hay que entender que la modificación del número implica hacer una serie de reformas, ¿verdad? Y si dentro de la discusión está modificar la fórmula de cómo se convierte votos en escaños legislativos
y entender si se sigue manteniendo este sistema de lista abierta y de bloqueada o si se va a modificar también, implica hacer una serie de reformas al Código Electoral. Sí. Implica también una modificación a todo el procedimiento que el tribunal tiene que seguir. Pero mira el problema que tenemos. Es que, Ernesto, ya está corriendo el periodo para que los partidos políticos deban de desarrollar los procesos de elección interna. Y tenemos hasta, si no me equivoco, creo al 2 de julio. Si no tenemos claridad cuántos diputados son los que cada partido político debe de proponer y por tanto dentro de sus elecciones internas cuántos candidatos debe de elegir internamente, entonces me explico, una reforma que pueda producirse de esta naturaleza al mes de mayo ya tiene una incidencia directa a los procesos internos de elecciones. ¿Lo ven lejos de que se concretice entonces esto? No lo veo lejos. Yo creo que en la medida que en la Asamblea Legislativa Nuevas Ideas tiene una cantidad suficiente de diputados como para aprobar cualquier reforma, yo creo que lo pueden hacer. Lo que yo sí diría es que si van a hacer eso, deben de hacerlo lo más acelerado posible para que no tenga un efecto negativo en el proceso de las elecciones. Como tú mismo lo planteabas al principio, de manera muy consulta y clara para que no hayan mayores distorsiones o difusas acciones que puedan provocar pensar que qué sentido tenían o tiene un sentido a lo mejor negativo. Sí, te puede tener efectos negativos, efectos positivos. ¿Es positivo entonces la discusión que se tiene a tu criterio? ¿Es positiva la discusión? Hablo de la discusión o la propuesta o de lo que en su momento surge a partir de lo que en diciembre el presidente de la República plantea en su cuenta en Twitter. Yo vuelvo a plantearte con lo que inicié. Lo que veo es que seguimos viendo el sistema electoral de manera parchado. Agarramos un tema, 64 diputados, sin ver la integralidad de lo que eso conlleva. Entonces, hay una visión que no permite... Mira, lo que tenemos en general es un sistema electoral que es el producto de una serie de reformas en las que ha intervenido los partidos políticos que estuvieron de 1994 hasta el 2018, diríamos. Ha intervenido la sociedad civil a través de la presentación de demandas de inconstitucionalidad en la que la fuerza judicial generó una serie de reformas. Todas esas reformas que se han generado por intereses partidarios o por fuerza judicial, lo que nos ha llevado es a tener como una especie de mostrito de sistema electoral. Un sistema electoral todo parchado. ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que nos lleva a la necesidad de repensar de manera muy seria y muy responsable sobre el sistema electoral que El Salvador debería de tener? Que piense en el sistema de partidos políticos, que piense en qué tipo de institución electoral queremos, que piense en cómo la gente debe de participar, que se piense, etcétera. Es decir, en el conjunto de elementos que conlleva fortalecer un sistema electoral. Creo que el debate en particular de si debemos de disminuir los diputados porque eso sale muy caro, bueno, eso entonces es un tema administrativo en el que además de discutir los 64 diputados, deberíamos de discutir el número de plazas que hay de asesores, hay que discutir. Si el tema es económico, entonces pues hay que llevarlo a otro ámbito, pues no al tema estrictamente electoral. Ok. Te hago otra pregunta que me parece interesante que la coloquemos como parte de un fondo de discusión que merece ser más atendido. Por ejemplo, en el pasado la discusión era de cómo lograr que un Tribunal Supremo Electoral tuviese ciertas jurisdicciones bien designadas, en lo administrativo, separadas, en lo administrativo y en lo de la administración de la justicia electoral. Esa es una de las cosas que se quedó letargada en el tiempo. Por ejemplo, crear un máximo tribunal encargado de ver lo administrativo y el otro encargado de ver lo que sería ya la parte más de fondo, perdón. Claro, por ejemplo, regresemos al tema. ¿Te recuerdas de esa discusión? Siempre digo que debería de haber jueces electorales que son te llevo al tema justamente de la discusión de la integración de la Asamblea Legislativa. ¿Qué implicaciones tiene?
una de las implicaciones nuevamente tiene que ver con, ¿y cómo va a ser el financiamiento de los partidos para que realicen la campaña de sus candidatos a diputados? ¿Cuáles son las reglas? ¿Se van a mantener las reglas que hay ahorita? ¿Se va a entregar la deuda política? ¿Se va a permitir que las reglas de financiamiento privado posibiliten que un partido pueda recibir de una persona hasta cerca de $1 millón o un poco más de $1 millón? Digamos, las reglas con las que cuenta el tribunal le permiten de verdad controlar el origen del financiamiento de los partidos y de los candidatos. Las reglas que existen le permite al tribunal tener la capacidad institucional de contar con una entidad contralora para verificar el financiamiento de los partidos políticos. Entonces nos lleva al debate de qué tipo de institución electoral debemos de tener. Ahí estoy hablando. Necesitamos una entidad que administrativamente no solo organice el proceso de las elecciones para que la gente vaya a votar, sino para que garantice el control también de todos los procesos internos, tanto de las reglas de democracia interna como del financiamiento de los partidos. O sea, decir, ¿qué tipo de entidad entonces queremos? Una entidad que sea fuerte para controlar y que garantice que la competencia electoral sea transparente, equitativa, etcétera, ¿no? Queremos una institución que en el marco de la elección de los candidatos a diputados haya un efectivo control de la propaganda electoral adelantada. Queremos una entidad entonces me explico, o sea, si yo veo de manera aislada el tema nada más de la cantidad de diputados sin ver holísticamente todos los elementos que conlleva integrar el sistema electoral para efectos específicos de la elección de diputados. Entonces, me queda claro este tema por el cual creo que era importante colocarlo sobre la discusión primaria tras tu invitación en el programa. Cuéntanos un poquito sobre este nuevo escenario en el que la diáspora por fin se hace historia para que pueda tener, desde luego, incidencia con el voto en el exterior y esa aproximación muy directa a través de los sistemas que se han establecido, que es el voto en línea y el semipresencial en línea, ¿verdad? Sí. Que son los dos votos. Bueno, primero debo de decir que a mí pues me satisface mucho ver el avance en esta materia. También debo de decir que la ley aprobada en el mes de octubre sigue en deuda con el efectivo cumplimiento de la sentencia 156-2012, porque la sentencia ordenaba a la Asamblea Legislativa que debía de tener las reglas para la elección presidencial, legislativa y municipal. Y aunque hay un avance importante, sigue, digamos, parcialmente incumpliéndose la sentencia. Segundo, nos parece positivo el tema que permite a los salvadoreños en el exterior, aunque si uno ve los datos de los 626.654 electores residentes en el exterior que tenemos al 13 de febrero del 2023, más del 90%, 99% se concentra en los Estados Unidos. Y hay gente, digamos, un porcentaje como del 0.6 que hay en Italia y otro más o menos en Canadá. Pero la posibilidad de que haya una modalidad electrónica para que los salvadoreños no tengan que llevar adelante el proceso de ¿cómo se llama?, de inscripción previa como se hacía antes, y evitar ese tema del famoso empadronamiento, creo que es positivo. A ver, pero fíjate que ahí está esa declaración de la presidenta magistrada del tribunal que dice que pues hasta febrero 13 se tenía, pues ahí está la cantidad, ¿verdad? 615.000. Ese era el dato de enero. ¿Sí? Ese era el dato de enero. El dato de febrero es de 626.654. Okay. Ya lo tienes más actualizado, porque es el que tenemos nosotros acá al 13 de febrero. Sí, no, es la del 13 de febrero es de 626.000. Okay. La de 615 es el dato de enero. Okay. Sí, digo, yo he estado revisando hace 2 días estos datos. Sí, Qué bueno.
Eso significa que va a ser una cantidad bastante. ¿Qué porcentaje o qué porcentaje puede votar según esa cantidad que tenemos de registro? Bueno, digamos que de esta cantidad, en la medida que el voto sea electrónico y haya una adecuada información y orientación, etcétera, pues podría pensarse que un 30%, de acuerdo con experiencias de otros países. Pero fíjate que alguien me decía la vez pasada, no recuerdo quién fue, que estaba analizando este tema, y me decía que la experiencia de otros países es que es bien mínima la cantidad de votos que se da. En el caso último, el más reciente que yo conozco... Quisiera tener el recuerdo, ¿quién fue que me dijo? Sí, pero el caso último que yo conozco, porque le dimos seguimiento, que es al de Colombia, que ellos utilizan una modalidad presencial, ¿verdad? Eran un poco más o menos como de 1 millón y algo el padrón del exterior y votaron un poco más de 300,000, ¿verdad? O sea, más o menos un 30-35% de votantes. Sí, en el caso nuestro, Ernesto, yo solo quiero hacer una acotación. Creo que fue acotación. El ingeniero Jorge Villacorta que me decía la vez pasada, me están diciendo. Hay una acotación que yo quiero hacer y es que todavía hay un tema que está confuso. E incluso cuando a mí me hacen preguntas residentes del exterior que tienen su DUI en el exterior, pero con dirección en El Salvador, me preguntan cómo van a votar. La regla... ¿Y cómo van a votar? Según cómo está ahora, me la van a explicar y qué es lo que realmente se puede explicar, porque me están pidiendo una pausa ya comercial. Perfecto. Y luego regresamos con ese punto medular para aclarar ese aspecto que, sin duda alguna, entiendo que hubo una modificación. Hay una modificación, sí. Ya después se cambiaron las reglas. Estaba de que esta persona iba a poder votar directamente para la circunscripción de San Salvador, pero ahora creo que ha cambiado. Sí, hay que aclarar todos esos detalles. Vamos a aclarar todos esos puntos. Vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por estar participando, gracias por enviarnos sus comentarios. Ya vamos a darle lectura y así poco a poco sumando a este análisis que tenemos sobre el clima electoral y algunos aspectos medulares del mismo con nuestro invitado de esta primera parte del programa. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con Ramón Villalta, especialista en temas electorales. Ramón, habías quedado un poco en aclarar cómo está ahora el tema de la persona que tiene un DUI, ¿verdad? Para emitir su sufragio por los diputados en el exterior. Primero hay que entender que los residentes en el exterior pueden tener DUI con residencia en el exterior, ya sea que haya sido emitido en el exterior, ¿sí?, o que haya venido aquí al país, pero pidió que su dirección fuera de Estados Unidos, de Alemania, de Australia, no importa. Esas personas con esa dirección en el exterior son parte de estos 626,000. Esas personas van a poder votar a través de la modalidad electrónica, utilizando cualquier dispositivo móvil o computadora, siempre que tenga acceso a internet y esté en donde se encuentre, va a poder votar por la modalidad electrónica. Y su voto va a caer nada más exclusivamente para poder elegir a diputados del departamento de San Salvador. En el caso de todos los que tienen DUI con residencia en el exterior y que van a poder votar desde cualquier lugar por una modalidad electrónica. Los salvadoreños que tienen DUI pero con residencia en El Salvador van a poder votar en el exterior, pero de forma presencial, con la modalidad electrónica. Esto quiere decir que el tribunal decidirá si es en un consulado o en algún otro lugar donde van a instalar un centro de votación en donde los salvadoreños van a poder ir a votar. Allí hay un pequeño detalle, que no está muy claro si la ley se remite a los salvadoreños que residen en el exterior, que sacaron su DUI desde el exterior, pero que pidieron que su dirección se mantuviera en El Salvador. O si se trata de incluso los que se fueron el día de ayer
o que llegaron el día de ayer, que llevan su DUI emitido aquí en El Salvador y que tienen su dirección aquí en El Salvador, y si esos van a poder votar. ¿Cómo quedaron ellos entonces? Eso no se sabe. Eso es lo que nosotros hemos pedido al tribunal, que pida una interpretación auténtica a la Asamblea para determinar exactamente a qué población con DUI y dirección en El Salvador se refiere, si a todos o solo a los que pidieron DUI en el exterior. Esto es importante porque digamos que el RNPN sí puede tener una información muy clara respecto de todas las personas que solicitaron su DUI en el exterior y que pidieron tener su dirección en El Salvador. Esa información la puede tener y por lo tanto se puede crear un padrón electoral a partir de esa información. Pero saber cuántos son los salvadoreños que se han ido del país, que han llevado su DUI con dirección de El Salvador, que se les emitió aquí, pero que se han ido mojados recientemente y que ahora viven ya en Estados Unidos, eso ya está más complicado para saberlo. Eso significaría que habría que hacer un procedimiento de empadronamiento definitivamente. Entonces, eso lo tiene que aclarar el tribunal a través de pedir una interpretación auténtica a la Asamblea Legislativa. A ver, y un detalle nada más aclaro. Esos salvadoreños que viven en el exterior, que tienen DUI con dirección en El Salvador y que van a poder votar en un consulado, su voto para diputado va a caer en el departamento del que dice su respectivo DUI. Eso sí. Mientras que los que tienen dirección del extranjero, su voto únicamente será para poder elegir diputados de San Salvador. Los con dirección en El Salvador podrán votar diputados de su respectivo departamento. Ok, y en los calendarios que entretejen la complejidad de una nueva forma de votar, ¿tú crees que están, digamos, a tiempo? Veámoslo ahí en pantalla. En la entrega del padrón electoral en el exterior, tenemos plazo, aquí está el plazo, plazos que el tribunal debe ejecutar para el voto en el exterior, es decir, hasta un simulacro. Sí. Es el otro, producción, creo. ¿De qué me Sí, es el otro, la otra lámina, donde están los plazos. Es exactamente. Bueno. Cuéntame un poquito sobre esto. A ver, la ley le ha establecido al Tribunal Supremo Electoral que a más tardar, si yo no me equivoco, a más tardar a junio, debe de tener bien claramente el sistema electrónico, la modalidad electrónica que se va a utilizar. El tiempo que hay es relativamente corto, digamos que no se tiene conocimiento muy preciso de lo que el tribunal exactamente está haciendo. Sabemos que está trabajando en ello, pero no hay detalles específicos respecto de el procedimiento, las empresas, etcétera, ¿no? Pero hay una fecha. A junio el sistema debe de estar listo, ¿verdad? Luego ya entran todas las demás fechas que las establece en el caso del exterior la ley especial del voto en el extranjero, mediante la cual el tribunal tiene que ir emitiendo el registro electoral, hacer un proceso de que las personas se puedan verificar para que sus datos estén debidamente correctos. O sea que el padrón, para tu criterio, no está bien depurado. Bueno, en términos... De hecho, una noticia que surgió este fin de semana, creo, hoy se publica, por cierto, en el periódico El Diario El Mundo. En términos generales, Ernesto, el registro electoral, el registro electoral, sacando a esos 626,000, si lo sacamos a esos 626,000 que viven en el exterior y tomamos únicamente los 5.508.359 que son registros de El Salvador y nosotros lo comparamos con el dato de población, vamos a encontrar que el dato de población al cierre de diciembre de 2022 era de 4.410.531. Eso nos da una diferencia de más de 1 millón, cerca de 1.100.000. Quiere decir que tenemos un sobreregistro, ¿verdad? Estamos preparando un nuevo informe
Y hemos encontrado que en términos de rango de edad, por ejemplo, el rango de edad de 18 a 29 años que están en el registro comparado con el dato de crecimiento poblacional, ¿verdad?, es básicamente casi que el mismo. O sea, no hay. Por lo tanto, el tribunal, si quiere hacer una depuración, donde no tiene que ir a buscar es en las edades de 18 a 29, porque ahí el registro está bien. En donde comenzamos a tener ya una diferencia es en las edades de 30 años en adelante. Pero el rango de 40 a 59 años es en donde tenemos el 45% de sobreregistro. En ese bloque de edad está una importante cantidad de personas que está de sobreregistro. ¿Qué significa eso, Ernesto? Bueno, que puede tratarse de personas que ya murieron y que no han sido eliminadas del registro porque las municipalidades no han enviado la información de todas las defunciones y por lo tanto esto no se ha actualizado. Aquí siempre se plantea un asunto que yo lo puedo compartir, pero que también puede ser un buen argumento para no hacer la depuración. Y es que es preferible tener a un muerto en el registro que eliminar a un vivo. Pero eso puede significar que, bueno, por los homónimos que hay, está bien, quitemos los homónimos y dejemos los homónimos, pero sí el registro se puede depurar. Esta situación, digamos, de sobreregistro, lo que te hace es tener también una idea falsa del número de personas que participan en una elección, porque siempre tú comparas cuántos votan con respecto al total del registro. Pero si tú tienes un registro electoral con un sobreregistro de más o menos el 19%, pues es bastante alto. Ok. Ramón, se habla de que estas elecciones son las más caras por los presupuestos. ¿A qué le atiendes tú? Bueno, no, yo creo que obviamente lo va a encarecer el voto en el exterior, ¿verdad? Sí. Utilizar una nueva modalidad electrónica, utilizar una modalidad presencial en el exterior, pues obviamente sí implica que hay un aumento significativo en la compra de nuevo tipo de equipamiento, etcétera, ¿no? Nueva logística, etcétera. Eso lo encarece mucho más. Yo siempre he señalado una cosa. La construcción de la democracia en los países necesita de que se le inviertan los recursos que se necesitan. El desarrollo de la democracia también es cara, ¿verdad? No es que esto sea barato. Lo que sí debe de considerarse es que la inversión que se haga sea lo más racional posible, ¿verdad? Eso sí, pero sí se va a encarecer porque el voto del exterior lo va a tener que encarecer, definitivamente. Ok, mira, sigue insistiendo y qué bueno porque para dejarlo más en claro, ya tú dijiste que debe de hacerse buscarse una interpretación auténtica, porque me dicen, yo tengo DUI con dirección en el exterior, ¿a dónde va a ir mi voto entonces? A San Salvador. Si es con dirección en el exterior, él va a poder votar por la modalidad electrónica desde su casa o donde se encuentre. Pero llegó ayer, y él solo va a poder votar para San Salvador. San Salvador, para allá, oiga bien, viene para San Salvador si usted vota. Si usted llegó ayer y tiene la de Usulután. Si él llegó ayer y lleva su DUI de aquí para allá, ¿sí?, y tiene su residencia de Usulután, le puedo decir, no sé a dónde va todavía. Porque no se sabe, no se tiene muy claro, ¿verdad? Mientras que el que sacó su DUI en el exterior y pidió tener la dirección de El Salvador, ese es muy fácil de identificarlo. Y es seguro que ese va a poder votar sin ningún problema. Pero ahí no se tiene claro si va a incluir o no a los que recién van llegando. Ahora, aquí hay otra pregunta. Ernesto, tu invitado podría dar garantía, dice acá, o fe de que será transparente todo el proceso porque la tecnología también es vulnerable, aunque se habla de una muy buena fiscalización. Yo creo que, a ver, nada no es fiscalización, es auditoría. Nada es infalible, pero bueno, la última elección 2021 se utilizó una nueva tecnología en las juntas receptoras de voto.
una tecnología que permitió y facilitó el conteo de los votos, especialmente de la elección de diputados. El mismo sistema procesaba la información, se podía verificar y se transmitía al centro de transmisión de resultados del Tribunal Supremo Electoral. Y pues no hubo, y hasta la fecha, en todas las elecciones que han habido en El Salvador, el tribunal no ha tenido cuestionamientos que pongan en duda los resultados. Obviamente la tecnología que se va a utilizar depende mucho de los mecanismos de auditoría que esto va a tener, los mecanismos de verificación y de vigilancia por parte de la Junta de Vigilancia de los partidos políticos, los mecanismos de vigilancia que desde la ciudadanía se puedan poner. Yo creo que hay que tener la confianza. Yo no tendría por qué estar desconfiando del Tribunal Supremo Electoral en el sistema que vaya a aplicar. Hay que tener confianza en que el tribunal estará haciendo lo correcto, estará haciendo el proceso de manera de garantizar que el sistema a utilizar sea respetuoso de la voluntad popular. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos un poco con las conclusiones del caso. Gracias por estar con nosotros, son las 7:16. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a entrar un poco al análisis concluyente de lo que hemos estado conversando, Ramón, tomando como punto de referencia algunos comentarios que también están haciendo nuestro público televidente. Preguntan acá, el escenario para los partidos políticos, Ernesto, son dos. Uno es que si no logran capitalizar su programa electoral, difícilmente van a subsistir. Pero también si se hacen estas modificaciones, estarían entonces condenados también a desaparecer. Ese último punto, ya tú lo aclaraste, que va a depender de cómo se logre establecer de manera concreta la discusión que se tiene sobre unas nuevas circunscripciones modificando el sistema electoral. Y especialmente la fórmula que convierte votos en escaños legislativos, ¿verdad? Si se mantiene la fórmula de cociente y residuo, siempre existe alguna... Es decir, esa fórmula, entre otras cosas, tiene la bondad de posibilitar que partidos pequeños a través del residuo puedan tener un grado de representación, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que también la representación y la pluralidad no solo se remite a los partidos políticos. Por ejemplo, qué interesante fuera que en esta discusión también se metiera los temas de la representación de minorías. Hablo de minorías, en este caso de la población indígena, por ejemplo, como ocurre en otros países, que los indígenas tienen un asiento reservado, uno o dos diputados están reservados exclusivamente para la población indígena. No sé si en esta discusión también ese tipo de pluralidad se va o no a considerar. O sea, realmente depende de la fórmula finalmente cómo quede establecida para que se elijan, se asignen los diputados a cada partido político. Dependerá de eso. Aquí hay otra pregunta, Ernesto. También los alcances de la reforma que se tiene ahora es que podemos participar directamente en política. Siempre ha sido así, ¿verdad? Digamos que bueno, sí. Está el partido PAIS, PAIS, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en el caso de la población en el exterior se mantiene más o menos la regla, nada más que ahora queda mucho más expresa en que los partidos políticos deban de tener mecanismos y normas que posibiliten y garanticen la participación de los residentes en el exterior en los procesos de elecciones internas, para que puedan participar también como candidatos, ¿verdad? Aumenta, digamos, esa posibilidad en el momento que una norma exige a los partidos políticos para que posibiliten esa participación. Ok, y con relación a estas advertencias sobre campaña adelantada, ¿cuál es tu análisis? ¿Crees que hay una robustez legal para poder detener
estas situaciones, ¿no? Yo creo de que ayer hubo elecciones internas, incluso nuevas autoridades del COENA, por ejemplo, al día de ayer, ¿no? Sí, yo creo que el tribunal tiene las normas necesarias, Ernesto, para poder aplicarlas y poder hacer cumplir lo que el Código Electoral establece y establecer las penalidades o administrativas correspondientes a los partidos políticos que estén ya en campaña adelantada. Creo que eso depende mucho de esa labor jurisdiccional o administrativa que el tribunal tenga que hacer en esta materia. Carlos García Saade quedó nuevamente como presidente del COENA, ¿verdad? Para el periodo 23-25, en ese resultado del proceso de escrutinio final que llevó a cabo el Partido Arena el día de ayer. Bueno, el tiempo se me fue. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Ramón, y nos hayas ilustrado de una manera in situ, y sobre todo por la vasta experiencia que a lo largo de los años contigo hemos logrado también siempre abordar, que tiene que ver con el mapa político, ¿verdad? Así es. Con el mapa electoral, partidos políticos, campañas, leyes, el código, etcétera. Y qué bueno que nos hayan logrado despejar un poco las dudas sobre esta discusión que se ha generado en torno a estas simples, digamos, propuestas que se han dejado en el aire. Gracias por haberme acompañado. No, muchas gracias a ti, Ernesto. Te agradezco muchísimo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, conversa con nosotros sobre temas importantes: tráfico vehicular, carriles reversibles, semáforos inteligentes y otros temas importantes de cooperación que vamos a tener este día en cuanto a la ejecución de infraestructura vial. Así es que desde ya acompáñenme, vamos a la pausa y regresamos con él. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con nosotros acá en el estudio. Gracias, ministro, por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Un gusto compartir contigo esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación y a través de las distintas plataformas de las redes sociales. Bueno, ministro, voy a comenzar con una pregunta bien práctica, ¿no? Y que creo que todos, a raíz de estos problemas de congestionamiento que se han generado en los últimos días, nos las estamos haciendo. ¿Por qué razón de la noche a la mañana viene y se presentan estos problemas de tráfico tremendo que tenemos hoy en día? Sí. En algunas concentraciones, San Salvador, por ejemplo. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros pues luego de la pandemia en el año 2020, pues se empezaron con clases virtuales al principio. De hecho, habían diferentes restricciones de circulación, entre otro tipo de cosas. Luego, en el año 2021, pues continuamos con las clases virtuales. En el 2022, pues iniciamos con clases semipresenciales, es decir, las personas, al menos no en su mayoría de las personas que están en universidades, escuelas públicas y privadas, pues no iban directamente al centro escolar, sino que lo podían hacer a través de una computadora, ¿verdad? Y ahí era donde podían recibir las diferentes clases e incluso realizar sus exámenes, pruebas, entre otros. Para este año 2023, las clases, pues como fue notificado por parte del Ministerio de Salud, ya son totalmente presenciales, tanto para las universidades públicas, privadas, como también pues para los colegios, ¿verdad? Okay. Y entonces, colegios, escuela pública y universidad ya están de manera presencial después de 3 años. Entonces, claro, ¿verdad? Son los 10 con 15 minutos de diferencia que ahora tiene uno para entrar o salir. Y eso, claro, y eso se congestiona. Se traduce en más autobuses, porque también hay más autobuses que tienen que circular en la carretera, porque hay una mayor demanda de circulación. También en más vehículos, porque la mayoría de personas que van hacia las universidades, al menos una gran parte, pues también utilizan un vehículo para poder movilizarse. Y no solo eso, sino que también las personas que llevan a sus niños al kinder, muchas de ellas pues utilizan su vehículo en horas de la mañana que probablemente antes no salían. O si salían únicamente era para su lugar de trabajo. Pero ahora no solo tiene que ir hacia su lugar de trabajo, sino que tiene que movilizarse también para poder llevar a su hijo hacia ese centro educativo. Entonces, esta mayor cantidad de vehículos circulando en las diferentes intersecciones, en las diferentes carreteras de nuestro país, pues de alguna manera ha generado
un poco más de tráfico vehicular en las diferentes carreteras. Ahora bien, ¿verdad? Nosotros no nos queremos quedar cruzados ante este tipo de eventualidad que ha ocurrido. Ok, pero entonces, para dejar bien clara la pregunta que uno anda, perdón, la respuesta que uno anda buscando es que hoy tenemos 3 actores más en la calle y que esos 3 actores me provocan esos 15 minutos que, a diferencia de lo que anteriormente yo tenía, ahora se me vuelven complicados. Por ejemplo, perdonen que me ponga por delante, dicen que no puede ponerse por delante, bueno, pero como ejemplo, ¿verdad? Yo salía a determinadas horas a mi trabajo, pero ahora en esa determinada hora ya no puedo salir porque ya está complicado. Entonces tengo que retroceder 15 minutos, 20 minutos antes, si es posible media hora, para venir a tiempo. Y sí, y es que lo que sucede principalmente en horarios de la mañana es que la mayoría de escuelas y trabajos pues en todo el país ingresa a eso de las 7 y 8 de la mañana. Entonces tenés una hora pico bastante complicada, donde pues es la mayor cantidad pues del tráfico vehicular que normalmente pues se ven en las diferentes carreteras. Ahora bien, en horarios de la tarde hay un cambio sustancial. ¿Por qué digo que hay un cambio sustancial? Porque hay personas que salen a las 3:30, sí, por ejemplo, instituciones de gobierno, otras salen a las 4, 5, 6 de la tarde. Es decir, la salida normalmente es un poco más escalonada. Bueno, hay colegios o escuelas que a eso del mediodía, pues ya los estudiantes están saliendo. Entonces, hay diferentes horas en las cuales, pues, digamos, las personas salen y se dirigen hacia sus lugares de vivienda, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo que se dirijan hacia sus lugares de vivienda, porque obviamente hay más casas que trabajos, que en las mañanas, que hay una hora pico, que es de 7 a 8 de la mañana, y que todos se dirigen hacia sus lugares de trabajo, que son una menor cantidad de espacios laborales a comparación de la vivienda. Interesante. ¿Esto los ha llevado a ustedes a no quedarse, como decía, de brazos cruzados? Ahí cuando lo interrumpo. Y eso pues... ¿Los ha llevado a crear carriles reversibles, por ejemplo? Sí, justamente eso es lo que quería mencionar. Lo primero es, si bien es cierto, pues hay diferentes acciones que se pueden implementar, pero lo primero, y a lo que le estamos haciendo énfasis en este momento, antes de agotar otras opciones, pues es la agilización del tráfico vehicular a través de gestores y policías de tránsito. ¿De qué manera? Primero, pues habilitando carriles reversibles en diferentes carreteras. Nosotros hemos habilitado actualmente 5 carriles reversibles e incluso pues vamos a ir expandiendo este tipo de acción a medida pues que vayamos viendo el comportamiento del tráfico vehicular. Pero en este caso pues tenemos 5 carriles reversibles. Uno está en la carretera de Los Chorros, está habilitado a partir de las 4:30 de la mañana. Luego lo cerramos a eso de las 7 de la mañana para poder garantizar flujo vehicular de todas las familias que vienen desde el occidente del país hacia San Salvador, porque sabemos que también hay un alto flujo que viene de ahí, pero de 4:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana pues tenemos el carril habilitado en el sentido hacia San Salvador, que es la mayor carga vehicular a esa hora. De igual manera pues tenemos en el Boulevard El Ejército habilitado un carril reversible a partir de las 4:30 de la mañana, que garantiza un mayor flujo vehicular de las personas que vienen de Soyapango, que vienen de Ilopango, hacia San Salvador. Y este pues también está habilitado a eso de las 4:30 de la mañana. Entonces habilitamos un carril más, es decir, si la calle tiene 2 carriles o tiene 3 carriles, agregamos un carril adicional en el sentido donde hay una mayor afluencia de vehículos en ese momento. Entonces, y ya sabemos que en las mañanas pues hay una mayor cantidad de personas que quieren ingresar hacia el área metropolitana de San Salvador. Entonces tenemos en el Boulevard El Ejército, también hemos habilitado en el Boulevard Constitución un carril reversible. Este pues parte después del redondel Integración y llega pues hasta el sector de Walmart, que también pues es uno de los carriles que hemos habilitado adicional. La calle tiene 2 carriles para venir desde Apopa, Aguilares, Nejapa y todos estos sectores hacia San Salvador, y pues ahora a través de este carril reversible en cierta hora, la hora pico, pues ahora tienen 3 carriles para ingresar. Teníamos antes, no sé si tenemos ese que nos está explicando el ministro de Producción, que es el de la Troncal del Norte, ¿verdad? Tenemos la Constitución, el otro que iba a mencionar es el de la Troncal del Norte. Ese es otro carril reversible que nosotros hemos implementado
y ese está a partir de las 5 de la mañana. Prácticamente todas las familias que vienen de Ciudad Delgado, que vienen de otros sectores aledaños, pues ven complicado el flujo vehicular en este sector. Hay familias que vienen hasta de Chalatenango y que de alguna manera pues pasan horas por este tramo. Entonces la idea es habilitar un carril más para mejorar el flujo vehicular en esa intersección. Como se puede apreciar en las imágenes, pues tratamos de garantizar un carril adicional que sea rápido, para poder garantizar que las personas que viven por estas zonas pues puedan circular de una manera más ágil, principalmente en las mañanas, que es el ingreso hacia la ciudad, y por las tardes pues lo habilitamos para salir de la ciudad. Ok, tenemos también el de y Boulevard tenemos Venezuela. El del Boulevard Venezuela, que ese es el quinto carril reversible que hemos habilitado hasta este momento, y pues este también da un carril adicional para la incorporación hacia San Salvador, para ingresar hacia la capital. Y esto pues es justamente en los sectores donde tenemos mayores complicaciones en el tráfico vehicular, y también donde se nos permite pues poder habilitar este tipo de carriles en este sector. Ahora bien, una parte pues son estos carriles reversibles que estamos habilitando, pero puede suceder algo, ¿verdad? Es decir, tú vienes del Constitución, por ejemplo, y llegas ahí por Walmart, llegas al semáforo de la calle principal La Gloria, luego te topas con el semáforo que está en calle Sacamí, luego te topas con otros semáforos que están en todo ese sector. Entonces, no solo es el habilitar carriles reversibles, sino que también hay otras acciones que nosotros vamos a estar ejerciendo y que ya empezamos este día en las diferentes carreteras, y es que pues en los diferentes semáforos que tenemos van a haber gestores y policías de tránsito para poder agilizar el tráfico vehicular. Ahora, cuando digo que van a agilizar el tráfico vehicular, significa que no van a seguir necesariamente el comportamiento del semáforo, porque actualmente los semáforos de nuestro país tienen un comportamiento de acuerdo a una sincronización que se ha hecho de manera manual, es decir, 30 segundos para cambiar de rojo a verde, y luego pues otros 30 segundos para volver a que sea el semáforo en rojo. Entonces, pero esto no responde necesariamente en una intersección a la cantidad de vehículos que circulan. Es decir, puedes tener más carros en un sector y el semáforo va a estar la misma cantidad de tiempo en rojo, aunque haya más carros. Entonces, eso lo tiene que hacer el gestor de tráfico. Vamos a dar más tiempo en las carreteras principales, por ejemplo, para ingresar del Boulevard Constitución, va a pasar, por ejemplo, un semáforo en rojo que va a dar paso, va a pasar un semáforo en verde que va a dar paso, y luego, pues, la siguiente vez que el semáforo se ponga en rojo, pues ahí para y sigue el flujo de las intersecciones donde hay menor cantidad de vehículos. En las mañanas para ingresar a la ciudad, lo mismo en el Ejército, lo mismo en diferentes sectores, en Santa Tecla, por ejemplo. Si bien es cierto, vienen todas las familias desde el occidente del país, algunas se van por la Monseñor Romero, otras ingresan en Santa Tecla, pero ahí tenés una gran cantidad de semáforos. Detengámonos un poquito. Hay que intervenir ese tipo Detengámonos un poquito en conocer la licencia que tiene el gestor de tráfico para poder, de alguna manera, a su criterio, viabilizar más el tráfico. Por ejemplo, me parece oportuno mencionarlo porque lo vivimos todos en la calle. Hay arterias, por ejemplo, la conexión del sector de la Constitución y la avenida Sisimiles. Ese semáforo genera congestionamiento, entonces, y a veces ¿cómo se llama? El paso vehicular entre la Sisimiles, la conexión, y no recuerdo cuál es la colonia donde está conectada, no hay mucho vehículo, entonces la prioridad debería de ser para el Boulevard Constitución. ¿Esa es la licencia que les van a dar a ellos para que...? Justamente eso que tú mencionas, ¿verdad? Es decir, ya sabemos que en la mañana hay una mayor cantidad de vehículos que entran al área metropolitana. Y pasan en las arterias principales, es decir, en el Boulevard Constitución tenemos obviamente una mayor cantidad de vehículos que lo que circulan en las diferentes intersecciones. Claro, ¿verdad? Hay tramos
hay tramos complicados, pero sabemos que esta arteria, es decir, si tú ves las arterias aledañas, pues la incorporación de vehículos prácticamente es casi que nula, es decir, es mínima. De repente se incorpora un vehículo, pues, pero en la calle principal es donde vemos esta gran afluencia de vehículos en este sector, y por eso, bueno, ahorita se ve que se incorpora un vehículo, pues, pero es mínimo. Sí, yo creería que ahí hay un gestor dando... sacando todo este contenido, esta cantidad de vehículos. Esa es la idea. Puede ser que el semáforo esté en rojo, por ejemplo, pero la idea es que en esas intersecciones, en esos puntos, pues se dé fluidez, que al menos un semáforo en verde, un semáforo en rojo y otro semáforo en verde, pues garanticen un tránsito ágil en ese sector. Ahorita, por ejemplo, se ve que se puede apreciar en las imágenes que se han detenido los vehículos, pero sí hay ciertos momentos también, y eso sí hay que mencionarlo, que hay que dar paso a las intersecciones, ¿verdad? De acuerdo a las complicaciones que se vayan dando. Pero en la medida de lo posible, la arteria principal tiene que tener una mayor cantidad de tiempo, porque esto pues sucede en minutos, ¿verdad? Es decir, en 3-4 minutos ya podemos ver congestionada una arteria si pues no se gestiona bien la intersección. Y justamente es eso: 1, los carriles reversibles; 2, la agilización de tráfico en semáforos y redondeles. Si bien es cierto, hay un proyecto del cambio del parque semafórico a nivel nacional con una inversión de $49 millones y donde vamos a cambiar más de 2.800 semáforos a nivel nacional. Pero mientras hacemos ese proyecto, que tiene su tiempo, ¿verdad? Comienza hoy el plan piloto, ¿verdad? De hecho hoy vamos a hacer unas pruebas a eso de las 9:30 de la noche. En el sector de la avenida. Me comenta esto, me están pidiendo una pausa y hablamos ya de esto. Pero eso es bien interesante resaltarlo, porque aquí me están preguntando, y en el sector de Santa Elena, ¿por qué no se pone a prueba también eso? ¿O si también se está llevando a cabo con los gestores? No estamos en todos lados, pero estamos ahorita incrementando la cantidad de gestores de tráfico para que estemos en todos los sectores. La idea es que estemos en todas las intersecciones y agilicemos el tráfico en todos los lugares. Acá en la cima, Ernesto, es incontrolable esto, y también en Santa Elena. Sería bueno que lo que están poniendo bien claro como ejemplo, aquí dice el televidente, que están poniendo de ejemplo cómo ellos pueden tener criterios para evacuar, dice acá, la mayor cantidad de vehículos en las vías, que lo hicieran también en esta zona. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:41. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí, de nuevo, hay mucha insistencia en estas zonas de Estadio Cucatlán, dice acá, por ejemplo. Sí, de acuerdo. En el Estadio Cucatlán, pues, y todo este sector, de alguna manera se ve complicado el flujo vehicular, principalmente, pues, por el tramo de la incorporación en el Árbol de la Paz, ¿verdad? Pero el énfasis de ellos es que esa modalidad de criterio con los gestores en esa zona ayudaría bastante. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Nosotros tenemos varios flujos en ese sector, por ejemplo, en el Árbol de la Paz. Si bien es cierto, pues ahorita hemos empezado a implementar esta gestión de parte de los policías de tránsito y gestores en algunas zonas, principalmente los ingresos y salidas de la ciudad, pero claramente pues para todos los que vienen de la autopista Comalapa, el Hermano Lejano y el Árbol de la Paz es prácticamente uno de los ingresos, ¿verdad? Claro, ahí sí también tenemos un paso a desnivel en el sector del Árbol de la Paz que garantice el flujo vehicular tanto de los que vienen de los próceres, de los Monseñor Romero y de otros sectores, para poder circular por ese sector, tanto pues de ida como de retorno, ¿verdad? Entonces, pero tenemos en el redondel la incorporación de los que vienen de los próceres, los que vienen de este sector del Estadio Cucatlán, y tenemos pues los que vienen de otras zonas también de San Salvador. Pero el alto flujo principalmente es el que viene de los próceres y también del Árbol de la Paz, entonces, y el que viene del Estado. Entonces, en horarios de la mañana, por ejemplo, vamos a hacer algunas actividades para priorizar los flujos vehiculares justamente pues, en ese sector. Es decir, vamos a garantizar que en el redondel, por ejemplo, tengan más tiempo para poder incorporarse los que vienen de esta zona con respecto a los que vienen a otros sectores. ¿Por qué? Porque son los que tienen incorporación hacia San Salvador para poder realizar todas sus actividades cotidianas y donde tenemos una mayor cantidad de vehículos, porque esa es la idea
al final, ¿verdad? Priorizar donde tenemos una mayor cantidad de vehículos en una hora determinada, porque para los demás, donde hay menos carros, obviamente, pues el tráfico es más fluido a comparación de los otros. Ministro, ¿y esto de los semáforos inteligentes van a aliviar el problema o es para solamente inteligentemente poner multas? Pregunta alguien acá. No, la idea de los semáforos inteligentes, lo que pasa es que hay que dividir el proyecto en dos, ¿verdad? Una parte es la fotomulta y otra parte del sistema de semáforos. La idea de los semáforos al final es que pues, estos tienen sensores, tienen sus cámaras que detectan una cantidad de vehículos. Hay un sistema Bluetooth que va a estar en diferentes calles y que al final pues detectamos también cómo está de complicada una intersección. Y de acuerdo a esto, pues mediante un sistema se va priorizando el paso vehicular en una intersección. Es decir, nosotros vemos corredores donde tenemos una gran afluencia de vehículos y esos corredores pues van a tener una mayor cantidad de tiempo el semáforo en color verde. Es decir, sin necesidad que haya un gestor de tráfico o que haya un policía de tránsito, el mismo semáforo le va a dar prioridad a donde tengamos una mayor cantidad de vehículos circulando en una intersección. Es decir, por ejemplo, en las mañanas van a tener más tiempo el color verde, por ejemplo, todos los semáforos que le van a dar ingreso hacia el área metropolitana, todos los del Constitución, todos los del Ejército, todos los que vienen de Santa Tecla, los que vienen en el Paseo General Escalón, le van a dar más tiempo al color verde los semáforos, donde haya una mayor cantidad de vehículos circulando, y el semáforo pues no solo ve la cantidad de vehículos que están en un tramo de carretera específico, sino que todos los semáforos estarán interconectados entre sí por medio de un software y todo, para poder garantizar que este flujo pues esté sistematizado y pues corra la suerte tal cual, donde tengamos una mayor afluencia vehicular, pues es ahí donde se vaya priorizando. Y es justamente eso pues lo que se va a garantizar a través de los semáforos inteligentes, un mayor flujo vehicular en aquellas intersecciones donde tenemos más vehículos circulando. Y esto se va a hacer prácticamente de manera automática, sin que haya una actividad humana en el sector, ¿verdad? Como es un policía de tránsito, que normalmente pues se hace de manera manual, y en este caso pues lo van a hacer a través de la tecnología. También pues está el sistema de fotomulta, que hay que mencionarlo, ¿verdad? Es decir, estas pues son cámaras que van a estar en diferentes carreteras, que van a medir la velocidad de los vehículos, van a medir también si un vehículo pues está al final cumpliendo las normativas de tránsito, como cuáles, pues que no invadan la senda peatonal, que no invadan un carril, es decir, si la calle es de 2 carriles, que no hagan un tercer carril, que además de esto pues que respeten el semáforo. Cuando el semáforo está en rojo, pues no puede pasar, ¿verdad? Hasta que el semáforo se ponga en verde. Pero alguien puede decir, bueno, pero en horarios de la noche uno puede ver que muchas personas, aunque el semáforo esté en rojo, pues vuelve a ver para todos lados y al final se pasa el semáforo. Claro, ¿verdad? Eso muchas veces las personas lo hacen porque dicen, bueno, no está pasando ningún vehículo y el semáforo está en rojo. Y es correcto, no se puede pasar. Obviamente que no. Pero con los semáforos inteligentes, es decir, el semáforo va a estar en verde donde hayan vehículos circulando. Si no hay vehículos circulando en una intersección, pues va a tener como una especie de sensor, ¿verdad? Trabajan a base de sensor. Exacto. Entonces, y están sincronizados todos entre sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes pasar por un sector que puede, un corredor, por ejemplo, el Paseo General Escalón. Si tú ves desde el Redondel Maferrer hasta llegar al Salvador del Mundo, pues son cerca de 2.1 kilómetros aproximadamente, y en esos 2.1 kilómetros tenemos una gran cantidad de semáforos. Si estuvieras en horario nocturno, pues con solo que detecte uno de los semáforos que hay un vehículo que está circulando en un punto específico y no hay más vehículos en el sector, pues todos los semáforos le van a dar prioridad de paso a donde está el único vehículo que está circulando en esa calle. Es decir, no como los actuales, que se puede demostrar incluso en horario nocturno, que aunque solo tú estés en esa intersección, pues el semáforo está en rojo. No mide la cantidad de vehículos que circulan. Estos semáforos tienen ese cambio sustancial que va a garantizar pues una mayor fluidez vehicular en las diferentes carreteras de nuestro país, para que la población salvadoreña pues se pueda trasladar de una manera más ágil. Ahora bien, y esto hay que mencionarlo, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, se están haciendo gestiones de tráfico, si bien es cierto, pues los semáforos van a agilizar parte del tráfico vehicular,
pero no son las soluciones definitivas, ¿verdad?, a la problemática. Es decir, si bien es cierto, hay trabajos que van a reducir el tráfico vehicular, como los semáforos, como la agilización de tráfico por medio de gestores, policías de tránsito, como los carriles reversibles en algunos sectores, principalmente en los sentidos hacia los ingresos, en la mañana al área metropolitana y en las tardes los sentidos hacia las salidas. Pero no son la solución definitiva, son parte de la solución. La solución parte desde incorporar un mejor sistema de transporte público, también, que sea moderno, que sea un transporte también masivo, que de alguna manera pues agilice el tránsito vehicular y que una persona, en lugar de tardarse 1 o 2 horas en su vehículo particular, pues se pueda trasladar en cuestión de minutos. ¿Ya se está pensando en algo concreto cuando habla de transporte masivo, ministro? Nosotros pues hemos estado desarrollando diferentes estudios a lo largo del tiempo. Incluso desde el año 2019 empezamos esto porque todo este tipo de proyectos que tengan que ver con un transporte masivo o un mejor sistema de transporte público, los estudios normalmente llevan tiempo, ¿verdad? E incluso los procesos de construcción también pues llevan su tiempo prudencial. Son proyectos más a mediano y largo plazo. Obviamente nosotros ya tenemos una serie de estudios, una serie de cosas que hemos realizado, y pues esto nos lleva un paso adelante ante otros países que probablemente estén iniciando con los estudios. Ahora bien, quiero mencionar esto, y es que si bien es cierto, esta es parte de la solución que le han dado los diferentes países del mundo, pero en este momento en específico, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es decir, son proyectos que de alguna manera en algún momento se van a construir, pero su construcción pueden llevar 2, 3, 4 años, ¿verdad? Es decir, llevan su tiempo para poder ser desarrollados. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Y eso es justamente lo que al final la población demanda. Y es que pues los semáforos inteligentes, ordenar el tráfico vehicular, porque ¿qué es lo que sucede? Tú pasas por una vía preferencial y ves una gran cantidad de vehículos estacionados que no dan paso. Definitivamente, eso iba a preguntar. Se van invadiendo carriles. Ejes preferenciales deben de respetarse o implementarse. No, es algo que debe respetarse, claro, ¿verdad? Hay que ir paso a paso. Hay sectores que nosotros también sabemos que uno de los problemas principales, y eso también hay que mencionarlo en nuestro país, es que no hay espacios de parqueo, ¿verdad? Es decir, si tú vas a un sector y de alguna manera pues quieres remover todos los vehículos que hay en todas las aceras de nuestro país, pues hay muchas viviendas, por ejemplo, que no tienen parqueo, o hay edificios, sectores donde no hay espacio de parqueo. Ahora bien, ¿verdad? Eso no significa que no se va a aplicar la ley, todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo las cosas de manera gradual. Y te doy un ejemplo. Nosotros en el sector del Boulevard Universitario, pues estuvimos revisando con las diferentes instituciones de gobierno que están en el sector, porque ahí tenemos muchas instituciones de gobierno, está la Universidad Nacional, etcétera, y revisamos con ellos el tema del parqueo, porque muchos de los vehículos pues se estacionan normalmente en la calle principal. Entonces nosotros decíamos, bueno, si nosotros removemos a todos los vehículos, de alguna manera, pues ¿dónde se van a parquear? Al revisarlo con las instituciones de gobierno, pues veíamos que tienen espacios, es decir, no solo las instituciones de gobierno, sino que incluso empresas privadas tenían espacios de parqueo. Lo que sucede es que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si yo salgo a las 3:30 de la tarde, que es la hora normalmente de salida, entre 3:30 de la tarde a 4, y se mete alguien en el parqueo? Pues probablemente se tarde sus 20 minutos en poder salir, ¿verdad?, del parqueo. Depende del sector, ¿verdad?, depende del lugar. O se tarde una cantidad de tiempo considerable. Entonces, si la deja en la calle, probablemente le sea más fácil, ¿verdad? Solo agarra el carro y se va. Entonces, hay personas que tomaban ese tipo de decisiones. En este caso, pues, se tomó una decisión, como hay espacio de parqueo, se ha acordado de, por ejemplo, en ese sector, obligar a todas las personas que utilicen el parqueo, porque para eso está, ¿verdad? Y la calle, pues, liberar este eje preferencial, que es importante, para que haya una mejor afluencia vehicular en ese sector. Entonces, ese es por darte un corredor específico que en este momento pues estamos trabajando en nosotros. Identificarlos y plantearlos. Mire, ministro, aquí me preguntan si los horarios de carga existen, se respetan, de carga y descarga, porque no escapa uno de no encontrarse a plena luz del día, en horas del día,
un tráiler, por ejemplo, descargando que ya esté aparcado a la orilla de la calle. Si tú pasas hoy, por ejemplo, en la carretera de Los Chorros, puedes ver que justamente después del paso a desnivel de San Juan Opico, pues en medio de la carretera hay diferentes unidades de transporte de carga que están estacionadas y hay policías de tránsito y gestores principalmente que están garantizando que estas unidades de transporte no ingresen a la carretera en hora pico, ¿verdad? Que es donde tenemos esa restricción de circulación. De igual manera, pues en otras carreteras. Ahora bien, pues estamos trabajando con la Policía de Tránsito para reforzar los esfuerzos que se están desarrollando a través de elementos adicionales, no solo para la agilización del tráfico vehicular, sino que también para la regulación del transporte de carga. Normalmente el transporte de carga, pues a eso de las 5 de la mañana hasta más o menos las 9 de la mañana, pues no deberían de estar circulando en las principales arterias del país. Es más, nosotros, por ejemplo, en el proyecto de la carretera de Los Chorros, llevamos un espacio para que las rastras y todos estos camiones, de alguna manera, pues tengan un área de carga y descarga. De esta manera, pues lo único que se trasladaría a través de la carretera, pues serían camiones más pequeños. ¿Por qué? Porque no necesariamente tendrías que tener en algunos sectores, porque no toda la carga ahí está, veamos esta imagen de Los Chorros. Va a la parte de la capital, Mire, sino ministro, que solo una parte. Ok, ministro, perdón, corriendo en el tiempo, por ejemplo, entiendo que había un horario especial para utilizar el sector de Los Chorros, ¿no? No pueden los camiones. No pueden estar circulando. No pueden estar, ¿se mantiene ese horario? Se mantiene ese horario, ¿verdad? Principalmente para las rastras. Rastras, sí. ¿Verdad? Que son las que no pueden estar circulando en ese momento. Ahí hay un carril reversible, ¿no? Ahí sí tú puedes ver, hay un carril reversible que está habilitado en la carretera. Se ve que al menos a esta hora pues está un poco más fluido y de alguna manera pues el tránsito también, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, no pueden ir a 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero van a una velocidad considerable para poder llegar hacia sus lugares de destino. Normalmente esta carretera pues es muy complicado, ¿verdad? El tránsito vehicular por la cantidad de vehículos que circulan. Pero a medida que hemos habilitado estos carriles reversibles, pues estamos garantizando que la población se pueda desplazar más fácilmente hacia sus lugares de destino. La verdad que hay un sinnúmero de acciones que hacer y sin duda alguna también hay otros elementos que lastimosamente ya por el tiempo no nos tocó que abordarlos, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con medidas como horario escalonado, medidas como por ejemplo que tienen que ver con el tema del número de placas, etcétera. Son medidas que se han logrado establecer en otras latitudes. En algo puede llegar a abonar a todo esto, ¿verdad? Porque el tema de los horarios escalonados sí creo que es un punto medular que usted muy bien inició explicando que gran parte del problema que tenemos es porque ahora entraron las escuelas públicas a la parte presencial, los colegios privados a lo presencial y no digamos las universidades, que las universidades, todos los estudiantes en su mayoría tienen vehículos. Así es. Así es. Y eso de alguna manera pues complica un poco más el tráfico vehicular y aunando que la mayoría entra a eso de las 7 y 8 de la mañana, ¿verdad? Que complica. En la tarde es un poco más fluido, ¿verdad? Porque hay un horario escalonado, es decir, hay estudiantes que salen al mediodía, hay otros que salen a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, igual los espacios de trabajo, ¿verdad? Salen entre las 3, 5 de la tarde aproximadamente y no es todos al mismo tiempo. Entonces, pero bien, lo primero es establecer todas estas medidas de agilización de tráfico vehicular. Vamos a instalar infraestructura como los semáforos inteligentes y poco a poco también pues vamos a ir mejorando y ajustando pues todas estas acciones de agilización de tráfico. Claro, ¿verdad? Esta es una de las primeras medidas para poder reducir el tráfico vehicular en las carreteras. No significa que no se vayan a tomar posteriormente otra medida. Gracias, ministro. Le agradezco por actualizarnos y todavía nos quedamos con otros temas. ¿Esta semana se abre Opico o todavía falta? A finales de esta semana, por tarde vamos a habilitar, pudiéramos habilitarlo mañana mismo, pero por temas de seguridad vial
queremos garantizar que esté bien señalizada la carretera y buena que no noticia, tengamos ningún accidente. primicia, esta es la primicia. Vea, casi ya mañana está abierto entonces Opico, el paso del nivel. Estamos por abrirlo, lo quisiéramos abrir mañana, pero es justamente por señalización. Pero a más tardar a finales de esta semana. Está bueno, ministro, gracias, le agradezco como siempre. Gracias por acompañarnos. Por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.